Segundo libro de Macabeos. Versión latinoamericana. Primera carta, exhortación a la práctica de la ley. Capítulo 1. 1. Los hermanos judíos de Jerusalén y los del territorio de Judea saludan a los hermanos judíos de Egipto, deseándoles paz y felicidad. 2. Que Dios los colme de bienes y se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. 3. Que les dé a todos ustedes un corazón dispuesto a adorarlo y a cumplir su voluntad con magnanimidad y generosidad. 4. Que Él les abra el corazón a su ley y a sus preceptos, y les conceda la paz. 5. Que Él escuche sus plegarias y se reconcilie con ustedes, y no los abandone en la adversidad. 6. Esto es lo que ahora suplicamos por ustedes. 7. Ya en el año 79 del reinado de Demetrio, nosotros, los judíos, les escribimos, en medio de la tribulación y de la crisis que soportamos durante estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la Tierra Santa y el reino. 8. Incendiaron la puerta del templo y derramaron sangre inocente, nosotros suplicamos al Señor y fuimos escuchados. Ofrecimos un sacrificio con la mejor harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. 9. Ahora también les escribimos, para que celebren la fiesta de las chozas en el mes de Quisleu. 10. En el año 188. Segunda carta, acción de gracias por la muerte de Antíoco IV. Los habitantes de Jerusalén y los de Judea, el consejo de los ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor de rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes consagrados, y a los judíos que están en Egipto. 11. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos fervientes gracias por habernos defendido contra el rey. 12. Porque fue Dios quien expulsó a los que combatían contra la ciudad santa. 13. Su jefe, en efecto, al llegar a Persia con un ejército aparentemente invencible, fue descuartizado en el templo de Naná, gracias a un ardid de los sacerdotes de la diosa. 14. Con el pretexto de desposarse con la diosa, Antíoco se presentó allí con sus amigos, a fin de recibir inmensas riquezas a título de dote. 15. Los sacerdotes del templo de Naná habían expuesto esas riquezas con motivo de la visita que Antíoco debía hacer al recinto sagrado, acompañado de unas pocas personas. Pero apenas entró Antíoco, cerraron el templo. 16. Abrieron la puerta secreta del techo y aplastaron con piedras al rey y a los otros. Luego los descuartizaron, les cortaron la cabeza y las arrojaron a los que estaban afuera. 17. Sea siempre bendito nuestro Dios, que entregó a la muerte a los impíos. La conservación del fuego sagrado en tiempos de Nehemías. 18. Estando a punto de celebrar el día 25 de Quisleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarles para que también ustedes celebren la fiesta de las chozas y la del fuego, el fuego que apareció cuando Nehemías, después de haber reconstruido el templo y el altar, ofreció sacrificios. 19. Porque, cuando nuestros padres fueron deportados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, tomando secretamente el fuego del altar, lo ocultaron en el fondo de un pozo seco, donde quedó tan bien resguardado que el lugar fue ignorado por todos. 20. Al cabo de muchos años, cuando Dios así lo dispuso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que habían ocultado el fuego que fueran a buscarlo. 21. Ellos le comunicaron que no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, y él les mandó que lo sacaran y lo trajeran. Cuando el sacrificio estuvo dispuesto, Nehemías ordenó a los sacerdotes que rociaran con ese líquido la leña y todo lo que había sobre ella.
22. Una vez cumplida esta orden, y pasado algún tiempo, el sol, oculto antes detrás de las nubes, volvió a brillar y se encendió una hoguera tan grande que todos quedaron maravillados. 23. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes recitaban una plegaria, Jonatán entonaba, y los demás respondían junto con Nehemías. 24. La oración era la siguiente: Señor, Señor Dios, Creador de todas las cosas, temible y poderoso, justo y misericordioso, el único Rey, el único bueno. 25. El único generoso, justo, omnipotente y eterno, tú que salvas a Israel de todo mal, tú que elegiste a nuestros padres y los santificaste. 26. Acepta este sacrificio por todo tu pueblo Israel, conserva a tu herencia y santifícala. 27. Reúne a aquellos de nosotros que están dispersos, concede la libertad a los que están esclavizados entre las naciones, mira con bondad a los desheredados y despreciados, para que los paganos reconozcan que tú eres nuestro Dios. 28. Castiga a los que nos oprimen y nos ultrajan con arrogancia. 29. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, conforme a lo que dijo Moisés. 30. Los sacerdotes entonaban himnos. 31. Y cuando el sacrificio quedó consumido, Nehemías mandó derramar el resto del líquido sobre unas grandes piedras. 32. Entonces se encendió una llamarada, que fue absorbida por el resplandor que brillaba en el altar. 33. Cuando se divulgó lo sucedido y se comunicó al rey de los persas que en el sitio donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido un líquido con el que los sacerdotes de Nehemías hicieron arder las víctimas del sacrificio. 34. El rey, después de cerciorarse del asunto, dio orden de cercar el lugar, declarándolo sagrado. 35. El rey sacó de allí grandes ganancias y las repartía a los que quería favorecer. 36. Nehemías y sus compañeros llamaron a ese líquido Neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llamaba Nafta. Jeremías y el Arca de la Alianza. Capítulo 2. 1. Consta en los archivos que el profeta Jeremías ordenó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado. 2. Y que el profeta, después de entregarles la ley, les mandó que no olvidaran los preceptos del Señor, ni se desviaran al ver los ídolos de oro y plata y la pompa que los rodeaba. 3. Entre otras recomendaciones similares, los exhortaba una y otra vez a que no apartaran la ley de sus corazones. 4. Se decía en el escrito como el profeta, advertido por un oráculo, mandó llevar con él la carpa y el arca, y como partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. 5. Al llegar, Jeremías encontró una caverna, allí introdujo la carpa, el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. 6. Algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. 7. Y cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió, diciéndoles: ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. 8. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. 9. Además, se hacía constar que Salomón, lleno del espíritu de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. 10. Así como Moisés oró al Señor y bajó fuego del cielo, que devoró las ofrendas del sacrificio, así también cuando oró Salomón, bajó fuego y consumió la víctima. 11. Moisés había dicho: por no haber sido comida,
la oblación ofrecida por el pecado ha sido destruida. 12. De la misma manera, Salomón celebró los 8 días de fiesta. La biblioteca de Nehemías. 13. Los mismos hechos se narraban en los archivos y en las memorias de Nehemías, donde se relataba, además, cómo éste fundó una biblioteca en la que reunió los libros que tratan de los reyes, los libros de los profetas y los de David, así como también las cartas de los reyes sobre las ofrendas. 14. Del mismo modo, Judas reunió todos los escritos dispersos a causa de las guerras que hemos padecido, los cuales están ahora en poder nuestro. 15. Si ustedes necesitan alguno de estos escritos, manden a alguien que los venga a buscar. Invitación a celebrar la fiesta de la dedicación del templo. 16. Les escribimos esto, próximos a celebrar la purificación del templo, también ustedes hagan lo posible por celebrar estos días. 17. El Dios que salvó a todo su pueblo y concedió a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación. 18. Como lo había prometido por medio de la ley, ese mismo Dios, así lo esperamos, tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en el santuario, desde todas las partes de la tierra. Porque Él nos ha librado de graves males y ha purificado el lugar santo. Prólogo del autor. 19. La historia de Judas Macabeo y sus hermanos, de la purificación del gran templo y de la dedicación del altar. 20. Así como las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator. 21. Y las manifestaciones celestiales a los que combatieron valerosamente en favor del judaísmo, los cuales, siendo tan pocos, saquearon todo el país, expulsaron las hordas extranjeras. 22. Recuperaron el santuario célebre en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban en peligro de ser abolidas, porque el Señor, en su gran benignidad, se mostró propicio con ellos. 23. Todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumirlo en uno solo. 24. En efecto, teniendo en cuenta la enorme cantidad de cifras y la dificultad que encuentran, por la amplitud de la materia, los que desean sumergirse en los relatos de la historia. 25. Hemos procurado ofrecer un relato ameno para los aficionados a la lectura, práctico para los que quieren grabar los hechos en su memoria y útil para todos indistintamente. 26. Para nosotros, que hemos asumido la penosa tarea de hacer este resumen, la obra no ha sido fácil, sino que nos ha costado muchos sudores y desvelos. 27. Como no es cosa fácil preparar un banquete, tratando de complacer a todos. Sin embargo, soportamos con gusto esta molestia para utilidad de muchos. 28. Dejando al autor el examen detallado de cada hecho, para esforzarnos nosotros por seguir las reglas de un resumen. 29. Porque así como al arquitecto de una casa nueva, le corresponde preocuparse de toda la construcción, en tanto que los decoradores y pintores solo se ocupan de la ornamentación, pienso que lo mismo sucede con nosotros. 30. Al historiador le compete profundizar y analizar las ideas y examinar cada cosa en detalle. 31. Pero al que se propone resumir los hechos, se le permite hacer una síntesis de la obra, omitiendo tratar el tema en forma exhaustiva. 32. Comencemos, entonces, la narración sin alargar tanto los preliminares, porque sería absurdo extenderse en la introducción y ser breve en la historia misma. La rivalidad entre Simón y Onías. Capítulo 3. 1. Cuando la ciudad santa se encontraba en completa paz y las leyes se observaban a la perfección, gracias a la piedad y a la rectitud del sumo sacerdote Onías. 2.
Solía suceder que hasta los mismos reyes honraban el santuario y lo enriquecían con espléndidos regalos. 3. Hasta tal punto que Seleuco, rey de Asia, mantenía con sus propios recursos todas las expensas para la celebración de los sacrificios. 4. Pero un tal Simón, de la familia de Bilgá, que había sido designado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote en lo relativo al control de los mercados de la ciudad. 5. Como no lograba imponerse a Onías, acudió a Apolonio de Tarso, que era entonces gobernador de Celesyria y de Fenicia. 6. Y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de incontables riquezas, tanto que la cantidad de dinero era incalculable y muy superior al presupuesto de los sacrificios, y nada impedía que fuera puesto a disposición del rey. Heliodoro, encargado de incautarse del tesoro del templo. 7. En una audiencia con el rey, Apolonio lo puso al tanto de las riquezas que le habían sido denunciadas, y el rey designó a Heliodoro, su encargado de negocios, y lo envió con la orden de incautarse de aquellos tesoros. 8. Heliodoro emprendió inmediatamente el viaje, fingiendo que inspeccionaba las ciudades de Celesyria y Fenicia, aunque su intención era cumplir los planes del rey. 9. Al llegar a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, al que informó sobre la denuncia que se había hecho y le manifestó el motivo de su presencia, preguntándole si todo eso era verdad. 10. El sumo sacerdote le explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a las viudas y a los huérfanos. 11. Y que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, que era un personaje de posición muy elevada. Contrariamente a la calumniosa denuncia de Simón, el total ascendía a 400 talentos de plata y 200 de oro. 12. Y no se podía defraudar a los que habían depositado su confianza en la santidad de ese lugar y en la inviolable majestad de aquel templo venerado en todo el mundo. Tentativas de violación del templo. 13. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes del rey, sostenía inflexiblemente que aquellas riquezas debían ser confiscadas en beneficio del tesoro real. 14. En la fecha fijada, Heliodoro procedió a realizar el inventario de los bienes, con gran consternación de toda la ciudad. 15. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus ornamentos sagrados, suplicaban al cielo, que había dictado la ley sobre los bienes en depósito, rogándole que los conservara intactos para quienes los habían depositado. 16. A uno se le partía el alma con solo mirar el rostro del sumo sacerdote, porque su aspecto y su palidez revelaban la angustia de su alma. 17. El miedo y el temblor estremecían todo su cuerpo, descubriendo a quienes lo observaban el sufrimiento de su corazón. 18. Además, algunos salían de sus casas en grupos para hacer rogativas públicas, a causa del inminente ultraje a que se vería expuesto el santuario. 19. Las mujeres, ceñidas de cilicio debajo de los senos, se aglomeraban en las calles. Las más jóvenes, habitualmente recluidas, corrían, unas a las puertas, otras a los muros, y otras se asomaban por las ventanas. 20. Todas elevaban sus plegarias con los brazos extendidos hacia el cielo. 21. Daba pena ver a la muchedumbre postrada desordenadamente y al sumo sacerdote lleno de ansiedad y de angustia. 22. Mientras ellos rogaban al Señor Todopoderoso que guardara intactos los bienes depositados, dando plena seguridad a sus dueños. 23. Heliodoro, por su parte, comenzó a ejecutar lo que se había propuesto. El castigo de Heliodoro en el templo. 24. Pero cuando ya se encontraba con su escolta junto al tesoro,
el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó tan esplendorosamente que todos los que se habían atrevido a venir con él, heridos por el poder de Dios, quedaron sin fuerzas y acobardados. 25. Porque se les apareció un caballo montado por un temible jinete y ricamente enjaezado, el cual, arrojándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus cascos delanteros. El jinete aparecía cubierto con una armadura de oro. 26. También se le aparecieron otros dos jóvenes de extraordinario vigor, resplandecientes por su hermosura y vestidos espléndidamente. Ellos se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. 27. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en una densa oscuridad, y enseguida lo recogieron y lo sacaron en una camilla. 28. Así llevaban ahora, incapaz de valerse por sí mismo, al que poco antes había entrado al tesoro, acompañado de numeroso séquito y de toda su escolta. Y todos reconocieron claramente la soberanía de Dios. 29. Mientras él yacía derribado por la fuerza divina, sin habla y sin esperanza de salvación. 30. Los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su propio lugar. El templo, que poco antes había estado lleno de miedo y consternación, desbordaba ahora de alegría y de júbilo por la manifestación del Señor Todopoderoso. 31. Enseguida, algunos de los acompañantes de Heliodoro rogaron a Onías que invocara al Altísimo a fin de que perdonara la vida al que ya estaba a punto de expirar. 32. El sumo sacerdote, temiendo que el rey sospechara que los judíos habían atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por su curación. 33. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, cubiertos con las mismas vestiduras y, puestos de pie, le dijeron: da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por su intercesión el Señor te concede la vida. 34. Y ahora tú, que has sido castigado por el cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. La conversión de Heliodoro. 35. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de orar largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde estaba el rey. 36. Y daba testimonio delante de todos de las obras del gran Dios, que él había contemplado con sus propios ojos. 37. Cuando el rey preguntó a Heliodoro a quien convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió. 38. Si tienes algún enemigo o alguien que conspira contra el gobierno, envíalo allá y volverá molido a golpes, si es que logra salvar su vida. Porque te aseguro que una fuerza divina rodea aquel lugar. 39. El que tiene su morada en el cielo vela por él y lo protege, y a todos los que se acercan con malas intenciones los castiga con la muerte. 40. Así terminaron los hechos referentes a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Insidias del administrador Simón. Capítulo 4. 1. El susodicho Simón, delator del tesoro del templo y traidor de la patria, calumniaba a Onías, como si fuera éste el que había maltratado a Heliodoro y el causante de sus desgracias. 2. Al bienhechor de la ciudad, al defensor de sus compatriotas, al ferviente cumplidor de las leyes, se atrevía a calificarlo de conspirador contra el Estado. 3. La hostilidad llegó a tal punto que uno de los partidarios de Simón cometió varios asesinatos. 4. Entonces Onías, considerando que aquella rivalidad era peligrosa y que Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Celesiria y de Fenicia, fomentaba la maldad de Simón. 5. Se hizo presentar delante del rey, no para acusar a sus conciudadanos,
sino por el bien general de todo su pueblo y de cada uno en particular. 6. Él veía, efectivamente, que, sin una intervención real, era imposible lograr la pacificación y contener los desatinos de Simón. Introducción del helenismo por obra de Jasón. 7. Después que murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo sacerdocio. 8. Prometiendo al rey en una entrevista 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. 9. Se comprometió, además, por escrito a pagar otros 150 talentos, si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y un ateneo juvenil y de inscribir en un registro a los antioquenos residentes en Jerusalén. 10. Con el asentimiento del rey y teniendo los poderes en su mano, comenzó rápidamente a introducir entre sus compatriotas el estilo de vida de los griegos. 11. Suprimió los humanitarios privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por intermedio de Juan, padre de Eupólemo, el mismo Eupólemo que fue enviado como embajador para hacer una alianza de amistad con los romanos. Derogó las instituciones legales e introdujo nuevas costumbres contrarias a la ley. 12. Así se dio el gusto de fundar un gimnasio al pie mismo de la Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a los ejercicios atléticos. 13. Era tal el auge del helenismo y el avance de la moda extranjera, debido a la enorme perversidad de Jasón, el cual tenía más de impío que de sumo sacerdote. 14. Que ya los sacerdotes no tenían ningún celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo. Apenas se daba la señal de lanzar el disco, dejaban de lado los sacrificios y se apresuraban a participar en los ejercicios de la palestra, que eran contrarios a la ley. 15. Sin mostrar ningún aprecio por los valores nacionales, juzgaban las glorias de los griegos como las mejores. 16. Pero esto mismo los puso en grave aprieto, porque después tuvieron como enemigos y opresores a aquellos mismos cuya conducta emulaban y a los cuales querían imitar en todo. 17. Porque no se violan en vano las leyes divinas, así lo va a demostrar la etapa siguiente. Donativo de Jasón para el sacrificio de Hércules. 18. Cuando se celebraron en Tiro los Juegos Quinquenales con la asistencia del rey. 19. El infame Jasón envió como representantes de Jerusalén a algunos antioquenos, en calidad de observadores, con un presente de 300 dracmas de oro para el sacrificio de Hércules. Pero ellos consideraron que era inconveniente emplearlas para el sacrificio y que debían aplicarlas a otra clase de gastos. 20. De esta manera, el dinero asignado por el donante al sacrificio de Hércules fue destinado, por voluntad de los portadores, a la construcción de trirremes. La visita de Antíoco IV Epífanes a Jerusalén. 21. Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto con motivo de la entronización del rey Filométor. Cuando Antíoco supo que aquél se había convertido en su adversario político, se preocupó por su propia seguridad. Por eso, al pasar por Jope, se desvió hacia Jerusalén. 22. Allí fue solemnemente recibido por Jasón y por la ciudad, e hizo su entrada en medio de antorchas y aclamaciones. Después de esto, fue a acampar con sus tropas a Fenicia. La designación de Menelao como sumo sacerdote. 23. 3 años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y también para gestionar algunos asuntos importantes. 24. Pero Menelao, una vez presentado ante el rey, lo impresionó con su aire majestuoso y logró hacerse investir del sumo sacerdocio,
ofreciéndole 300 talentos de plata más que Jasón. 25. Así regresó provisto del mandato real, pero sin llevar consigo nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien la furia de un cruel tirano y la violencia de una fiera salvaje. 26. De esta manera Jasón, que había suplantado a su propio hermano, fue suplantado a su vez por otro, y se vio forzado a huir a la región de Amán. 27. Pero Menelao, una vez adueñado del poder, no se preocupaba de pagar las sumas prometidas al rey. 28. A pesar de las reclamaciones de Sóstrates, el prefecto de la Acrópolis, ya que a él le correspondía percibir los impuestos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. 29. Menelao dejó como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crats, jefe de los chipriotas. Asesinato de Onías. 30. Mientras tanto, se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque sus ciudades habían sido regaladas a Antioquida, la concubina del rey. 31. El rey partió apresuradamente para poner las cosas en orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de los grandes dignatarios. 32. Menelao, pensando que se le había presentado una ocasión favorable, se apropió de unos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico, y también vendió otros en Tiro y en las ciudades vecinas. 33. Cuando Onías tuvo la evidencia de lo sucedido, se lo reprochó, después de haberse retirado a Dafne, ciudad que estaba cerca de Antioquía y gozaba de inmunidad. 34. Por eso Menelao, en conversaciones secretas con Andrónico, lo instigaba a matar a Onías. Entonces Andrónico se presentó ante Onías y se ganó astutamente su confianza, estrechándole la mano derecha con un juramento. Así lo persuadió a que saliera de su refugio, aún sin disipar toda sospecha, y lo mató inmediatamente, conculcando toda justicia. 35. Frente a esto, no solo los judíos, sino también mucha gente de las otras naciones se indignaron y se afligieron por el injusto asesinato de aquel hombre. 36. Apenas el rey regresó de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad y los griegos que reprochaban tan mala acción, acudieron a él para quejarse por la injusta muerte de Onías. 37. Antíoco se entristeció profundamente y, movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. 38. Luego, lleno de indignación, despojó a Andrónico de la púrpura, desgarró sus vestiduras y lo hizo conducir por toda la ciudad hasta el sitio donde había tratado tan impíamente a Onías. Allí hizo ajusticiar al homicida, y así el Señor le infligió el castigo que había merecido. Amotinamiento del pueblo en Jerusalén y muerte de Lisímaco. 39. Lisímaco había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao, y la noticia se había divulgado entre la gente. Por eso el pueblo se amotinó contra Lisímaco, cuando ya muchos objetos de oro habían desaparecido. 40. Como la multitud estaba muy excitada y había llegado al colmo de su furor, Lisímaco armó cerca de 3.000 hombres e inició una violenta represión, poniendo al frente a un tal Arauno, hombre avanzado en edad no menos que en falta de juicio. 41. Cuando advirtieron que Lisímaco los atacaba, unos se armaron de piedras, otros de palos, y otros, tomando puñados de la ceniza que había allí, los arrojaban violentamente contra las tropas. 42. De este modo hirieron a muchos de ellos y mataron a otros, a todos los demás los obligaron a huir y dieron muerte al sacrílego junto al tesoro del templo. La injusta absolución de Menelao. 43. Con motivo de estos sucesos, se entabló un proceso contra Menelao.
44. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el consejo de los ancianos presentaron una acusación contra él. 45. Al verse perdido, Menelao prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que tratara de persuadir al rey. 46. Ptolomeo llevó al rey a una galería, como quien va a tomar un poco de aire, y allí lo hizo cambiar de parecer. 47. Así absolvió de las acusaciones a Menelao, que era el causante de todos esos males. En cambio, condenó a muerte a aquellos desdichados que hubieran sido absueltos como inocentes, incluso por un tribunal de bárbaros. 48. De esta manera fueron inmediatamente sometidos a un castigo injusto los que habían defendido la ciudad, el pueblo y los objetos sagrados. 49. Por eso algunos tirios, indignados por aquella maldad, se encargaron de darles una espléndida sepultura. 50. Mientras tanto, Menelao se mantenía en el poder, gracias a la avaricia de aquellos gobernantes. Su maldad crecía cada vez más, convirtiéndolo en el principal adversario de sus compatriotas. Enfrentamiento de Menelao y Jasón. Capítulo 5. 1. Alrededor de ese tiempo, Antíoco preparaba su segunda expedición contra Egipto. 2. Y sucedió que por espacio de unos 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas divididas en escuadrones, espadas desenvainadas. 3. Regimientos de caballería en orden de batalla, ataques e incursiones de una y otra parte, movimientos de escudos, nubes de lanzas, disparos de flechas, destellos de guarniciones de oro y corazas de toda clase. 4. Ante esto, todos rogaban que aquella aparición fuera señal de buen augurio. 5. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad con no menos de 1000 hombres. Como los que estaban en la muralla fueron rechazados y la ciudad al fin fue tomada, Menelao se refugió en la Acrópolis. 6. Jasón masacró sin piedad a sus propios conciudadanos, sin caer en la cuenta de que una victoria sobre ellos era el mayor de los desastres. Él se imaginaba que ganaba trofeos a sus enemigos y no a sus propios compatriotas. 7. Sin embargo, no logró adueñarse del poder y finalmente, sin haber conseguido otra cosa que su propio fracaso, tuvo que huir de nuevo al país de Amán. Muerte de Jasón. 8. Su conducta perversa tuvo un final desastroso. Acusado ante Aretas, soberano de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, perseguido por todos, aborrecido como transgresor de las leyes y abominado como verdugo de su patria y de sus conciudadanos, fue a parar a Egipto. 9. El que había desterrado muchos de su patria murió en el destierro, mientras se dirigía a Lacedemonia con la esperanza de encontrar un refugio, apelando a su origen común. 10. El que había dejado muchos sin sepultura, no tuvo quien lo llorara, nadie le tributó honras fúnebres y no encontró sitio en el sepulcro de sus antepasados. Despojo del templo por Antíoco IV. 11. Cuando el rey se enteró de lo ocurrido, llegó a la conclusión de que Judea tramaba su independencia. Entonces, volvió de Egipto, enfurecido como una fiera, tomó la ciudad por las armas. 12. Y mandó a los soldados que hirieran sin compasión a todos los que cayeran en sus manos y degollaran a los que intentaran refugiarse en las casas. 13. Fue una verdadera matanza de jóvenes y ancianos, una masacre de muchachos, mujeres y niños, una carnicería de muchachas y niños de pecho. 14. En solo 3 días hubo 80,000 víctimas, 40,000 fueron muertos y otros tantos vendidos como esclavos.
15. No contento con esto, Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor de las leyes y de la patria. 16. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados, y arrebató con manos sacrílegas los presentes hechos por otros reyes para realzar la gloria y el honor de ese lugar. 17. Él se engreía porque no tenía en cuenta que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad, y por eso había apartado su mirada del lugar. 18. Si ellos no se hubieran dejado dominar por tantos pecados, también Antíoco habría sido golpeado y hecho desistir de su atrevimiento apenas ingresó en el santuario, como lo había sido Heliodoro cuando fue enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. 19. Pero el Señor no eligió al pueblo a causa de este lugar, sino a este lugar a causa del pueblo. 20. Por eso, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias del pueblo, también participó de su restauración y, habiendo sido abandonado en el tiempo de la ira del Todopoderoso, fue de nuevo restaurado con toda su gloria, cuando el gran soberano se reconcilió con él. Desmanes de los funcionarios de Antíoco IV en Judea. 21. Antíoco, después de haber sacado del templo 1800 talentos, partió enseguida para Antioquía, creyendo presuntuosamente que era capaz de navegar por la tierra y caminar por el mar, tal era la arrogancia de su corazón. 22. Pero antes, dejó prefectos para que hicieran daño al pueblo. En Jerusalén, deja a Filipo, de origen frigio, un hombre de costumbres más bárbaras que el que lo había designado. 23. En el monte Garizim, dejó a Andrónico, y además de estos, a Menelao, que superaba a todos los otros en maldad, por el odio que tenía a sus compatriotas judíos. La masacre de Apolonio en Jerusalén. 24. Antíoco envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22.000 soldados, dándole la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y a los niños. 25. Una vez que Apolonio llegó a Jerusalén, fingiendo que venía en son de paz, esperó hasta el santo día del sábado. Y mientras los judíos observaban el descanso, mandó a sus tropas que hicieran un desfile militar. 26. Entonces hizo pasar al filo de la espada a todos los que habían salido a ver el espectáculo. Luego dio una batida por la ciudad con los soldados armados y mató a una gran muchedumbre. La reacción de Judas Macabeo. 27. Mientras tanto, Judas, llamado el Macabeo, formó un grupo de unos 10 hombres y se retiró al desierto. Allí vivía entre las montañas con sus compañeros, como las fieras salvajes, sin comer nada más que hierbas, para no incurrir en ninguna impureza. La helenización del país y la persecución religiosa. Capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. 2. A profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicar el del monte Garizim a Júpiter hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. 3. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. 4. El templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. 5. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. 6. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío.
7. Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se los obligaba a seguir el cortejo de Dionisos, coronados de guirnaldas. 8. Por instigación de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. 9. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. 10. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después de hacerlas pasear públicamente por la ciudad con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. 11. Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. Reflexión sobre el sentido de las persecuciones. 12. Ruego a los lectores de este libro que no se dejen impresionar por estas calamidades. Piensen más bien que estos castigos no han sucedido para la ruina, sino para la educación de nuestro pueblo. 13. Porque es una señal de gran benevolencia no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino infligirles rápidamente un castigo. 14. Antes de castigar a las otras naciones, el soberano espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido obrar de otra manera. 15. Para no tener que castigarnos más tarde, cuando nuestros pecados hayan llegado al colmo. 16. Por eso nunca retira de nosotros su misericordia, y aunque corrige a su pueblo por medio de la adversidad, no lo abandona. 17. Que esto sirva solamente para recordar ciertas verdades. Y después de estas consideraciones, prosigamos la narración. El martirio de Eleazar. 18. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. 19. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio. 20. Después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. 21. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Asimismo le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. 22. Obrando de esa manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. 23. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y, sobre todo, de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. 24. A nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. 25. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. 26. Porque, aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. 27. Por eso,
me mostraré digno de mi vejez entregando mi vida valientemente. 28. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. 29. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. 30. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos: el Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a él. 31. De este modo, Eleazar deja al morir, no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. El martirio de 7 hermanos y de su madre. Capítulo 7. 1. También fueron detenidos 7 hermanos, junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. 2. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. 3. El rey, fuera de sí, mandó poner al fuego sartenes y ollas. 4. Y cuando estuvieron al rojo vivo, ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, y que le arrancaran el cuello cabelludo y le amputaran las extremidades en presencia de sus hermanos y de su madre. 5. Cuando quedó totalmente mutilado, aunque aún estaba con vida, mandó que lo acercaran al fuego y lo arrojaran a la sartén. Mientras el humo de la sartén se extendía por todas partes, los otros hermanos y la madre se animaban mutuamente a morir con generosidad, diciendo: 6. El Señor Dios nos está viendo y tiene compasión de nosotros, como lo declaró Moisés en el canto que atestigua claramente: el Señor se apiadará de sus servidores. 7. Una vez que el primero murió de esta manera, llevaron al suplicio al segundo. Después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron: ¿vas a comer carne de cerdo antes que sean torturados todos los miembros de tu cuerpo? 8. Pero él, respondiendo en su lengua materna, exclamó: no. Por eso, también él sufrió la misma tortura que el primero. 9. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo: tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. 10. Después de este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos. 11. Y dijo con valentía: yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. 12. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. 13. Una vez que murió éste, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. 14. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así: es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. 15. Enseguida trajeron al quinto y comenzaron a torturarlo. 16. Pero él, con los ojos fijos en el rey, dijo: tú, aunque eres un simple mortal, tienes poder sobre los hombres y por eso haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. 17. Espera y verás cómo su poder soberano te atormentará a ti y a tu descendencia.
18. Después de este trajeron al sexto, el cual, estando a punto de morir, dijo: no te hagas vanas ilusiones, porque nosotros padecemos esto por nuestra propia culpa, por haber pecado contra nuestro Dios, nos han sucedido cosas tan sorprendentes. 19. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que vas a quedar impune. 20. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. 21. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía. 22. Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas, no fui yo la que les dio el espíritu y la vida ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. 23. Pero sé que el Creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes. 24. Antíoco pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Le aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. 25. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo, a fin de salvarle la vida. 26. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. 27. Entonces, acercándose a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas, te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué dándote el alimento, hasta la edad que ahora tienes. 28. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. 29. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. 30. Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo: ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. 31. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. 32. Es verdad que nosotros padecemos a causa de nuestros propios pecados. 33. Pero si el Señor viviente se ha irritado por un tiempo para castigarnos y corregirnos, Él volverá a reconciliarse con sus servidores. 34. Tú, en cambio, el más impío e infame de todos los hombres, no te engrías vanamente ni alientes falsas esperanzas, levantando tu mano contra los hijos del cielo. 35. Porque todavía no has escapado al juicio del Dios Todopoderoso que ve todas las cosas. 36. Nuestros hermanos, después de haber soportado un breve tormento, gozan ahora de la vida inagotable, en virtud de la alianza de Dios. Pero tú, por el justo juicio de Dios, soportarás la pena merecida por tu soberbia. 37. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi alma por las leyes de nuestros padres, invocando a Dios para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y para que te haga confesar, a fuerza de aflicciones y golpes, que Él es el único Dios.
38. Ojalá que se detenga en mí y en mis hermanos la ira del Todopoderoso, justamente desencadenada sobre todo nuestro pueblo. 39. El rey, fuera de sí y exasperado por la burla, se ensañó con este más cruelmente que con los demás. 40. Así murió el último de los jóvenes, de una manera irreprochable y con entera confianza en el Señor. 41. Finalmente murió la madre, después de todos sus hijos. 42. Pero basta con esto para informar acerca de los banquetes rituales y de la magnitud de los suplicios. El levantamiento y los primeros triunfos de Judas Macabeo. Capítulo 8. 1. Mientras tanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraban clandestinamente en los pueblos, convocaban a sus familiares y, atrayendo a los que se mantenían fieles al judaísmo, lograron reunir 6,000 hombres. 2. Ellos suplicaban al Señor que se dignara mirar a aquel pueblo pisoteado por todos, y se compadeciera del templo profanado por los impíos. 3. Le rogaban que se apiadara de la ciudad, devastada y a punto de ser arrasada, y escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él. 4. Que se acordara de la inicua masacre de los niños inocentes y se vengara de las blasfemias proferidas contra su nombre. 5. Una vez que se puso al frente de sus tropas, el Macabeo resultó invencible ante los paganos, porque la ira del Señor se había convertido en misericordia. 6. Atacando por sorpresa, incendiaba ciudades y poblados, ocupaba posiciones estratégicas y derrotaba a numerosos enemigos. 7. Aprovechaba sobre todo la noche como aliada para tales incursiones y por todas partes se extendía la fama de su valor. Preparativos para la campaña de Nicanor. 8. Al ver Filipo que Judas progresaba cada vez más y sus victorias eran cada día más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Selecidia y Fenicia, para que prestara apoyo a la causa del rey. 9. Este designó inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus principales amigos, y lo envió al frente de no menos de 20,000 hombres de todas las naciones para acabar con toda la población de Judea. A su lado puso a Gorgias, general experimentado en la estrategia militar. 10. Nicanor calculaba que, con la venta de los judíos prisioneros, podría pagar el tributo del rey a los romanos, que ascendía a 2,000 talentos. 11. Por eso envió enseguida un aviso a las ciudades de la costa, invitando a comprar esclavos judíos y prometiendo entregar 90 esclavos por talento, sin imaginarse el castigo que pronto le infligiría el Todopoderoso. La victoria de Judas Macabeo sobre Nicanor. 12. El anuncio de la expedición de Nicanor llegó a oídos de Judas. Cuando éste comunicó a sus acompañantes que se acercaba al ejército enemigo. 13. Los cobardes y los que desconfiaban de la justicia de Dios se dispersaron y buscaron refugio en otra parte. 14. Otros vendían todo lo que les quedaba, y al mismo tiempo suplicaban al Señor que librara a los que el impío Nicanor ya tenía vendidos antes que comenzara la lucha. 15. Rogaban al Señor que hiciera esto, si no por ellos mismos, al menos por las alianzas concedidas a sus padres y porque ellos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. 16. Cuando el Macabeo reunió a sus seguidores, unos 6,000 en total, los exhortó a que no se dejaran acobardar por los enemigos ni se amedrentaran ante la inmensa multitud de gente que venía a atacarlos injustamente. Los animó asimismo a que lucharan con entusiasmo. 17. Teniendo bien presente los ultrajes perpetrados contra el santuario, las violencias contra la ciudad humillada y la supresión de las costumbres de sus antepasados. 18. Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia,
pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso que puede deshacer con un solo gesto no solo a los que nos atacan, sino también al mundo entero. 19. Luego les enumeró todas las ayudas con que habían sido favorecidos sus antepasados, especialmente en tiempos de Sennacherib, cuando murieron 185,000 hombres. 20. Les recordó la batalla librada en Babilonia contra los gálatas, cuando 8,000 judíos entraron en acción junto con 4,000 macedonios. En esa oportunidad, los macedonios se encontraban sin salida y los 8,000 judíos, gracias al auxilio recibido del cielo, derrotaron a 120,000 enemigos y se apoderaron de un gran botín. 21. Con estas palabras, los enardeció para la lucha y los animó a morir por las leyes y por la patria. Luego dividió el ejército en 4 cuerpos, 22. Y puso al frente de cada unidad a sus hermanos Simón, José y Jonatán, con 1,500 hombres a las órdenes de cada uno. 23. También mandó a Eleazar que leyera en alta voz el libro sagrado. Y finalmente, dándoles como santo y seña el grito, auxilio de Dios, se lanzó él mismo a combatir contra Nicanor, al frente del primer cuerpo. 24. Teniendo como aliado al Todopoderoso, mataron a más de 9,000 enemigos, hirieron y dejaron fuera de combate a la mayor parte del ejército de Nicanor y obligaron a huir a todos los demás. 25. También se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos, y después de haberlos perseguido bastante tiempo, tuvieron que regresar, apremiados por la hora. 26. Como era víspera de sábado, no pudieron continuar la persecución. 27. Una vez que recogieron las armas y se llevaron los despojos del enemigo, se pusieron a celebrar el sábado, bendiciendo y alabando una y otra vez al Señor, que los había salvado aquel día, concediéndoles así las primicias de su misericordia. 28. Pasado el sábado, distribuyeron parte del botín entre los damnificados, las viudas y los huérfanos, y se repartieron el resto entre ellos y sus hijos. 29. Después organizaron rogativas, pidiendo al Señor misericordioso que se reconciliara definitivamente con sus servidores. La derrota de Timoteo y de Báquides. 30. En un combate contra las tropas de Timoteo y de Báquides, les causaron más de 20,000 bajas y enseguida se apoderaron de fortalezas muy importantes. Luego distribuyeron un cuantioso botín por partes iguales, entre ellos, los damnificados, los huérfanos, las viudas y también los ancianos. 31. Recogieron cuidadosamente las armas de los enemigos y las depositaron en lugares estratégicos, llevando a Jerusalén el resto del botín. 32. También mataron al jefe de la escolta de Timoteo, un hombre muy impío que había hecho mucho daño a los judíos. 33. Mientras celebraban la victoria en su patria, quemaron a los que habían incendiado las puertas sagradas, incluido Calístenes, que se había refugiado en una choza. Así él recibió el castigo merecido por su impiedad. La huida de Nicanor. 34. En cuanto al perversísimo Nicanor, que había traído miles de mercaderes para la venta de los judíos. 35. Quedó humillado con el auxilio del Señor por los mismos que él despreciaba como los más viles. Despojado de sus lujosas vestiduras, solo y errante por los campos como un fugitivo, llegó a Antioquía con mucha más suerte que su ejército, que había sido destruido. 36. Y el que había pretendido pagar el tributo a los romanos con la venta de los prisioneros de Jerusalén, pregonaba que los judíos tenían un defensor y que eran invulnerables porque seguían las leyes prescritas por él. Planes de Antíoco IV Epífanes contra los judíos. Capítulo 9. 1. Por ese tiempo,
Antíoco tuvo que retirarse precipitadamente de las regiones de Persia. 2. En efecto, después de haber entrado en la ciudad llamada Persépolis, intentó saquear el templo y apoderarse de la ciudad. Pero el pueblo se amotinó y se defendió con las armas. Antíoco, derrotado por la gente del país, tuvo que emprender una vergonzosa retirada. 3. Cuando estaba en Ecbátana, recibió la noticia de lo que le había sucedido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. 4. Enfurecido a causa de esto, pensaba desquitarse con los judíos de la afrenta que le habían inferido los que le obligaron a emprender la retirada. Entonces ordenó a la auriga que condujera el carro sin parar hasta el fin del trayecto. Pero, en realidad, ya era inminente el juicio del cielo porque él había dicho lleno de arrogancia: al llegar allí, haré de Jerusalén un cementerio de judíos. El castigo divino contra Antíoco 4. 5. El Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas pronunciadas estas palabras, sintió un intenso dolor intestinal con agudos retorcijones internos. 6. Todo esto era muy justo, porque él había atormentado las entrañas de los demás con tantos y tan refinados suplicios. 7. A pesar de esto, no cedía en lo más mínimo su arrogancia, por el contrario, siempre lleno de soberbia y exhalando contra los judíos el fuego de su furor, mandaba acelerar la marcha. Pero mientras avanzaba velozmente, se cayó del carro y todos los miembros de su cuerpo quedaron lesionados por la violencia de la caída. 8. Aquel que poco antes, llevado de una jactancia sobrehumana, creía dictar órdenes a las olas del mar y pensaba pesar en la balanza las cimas de los montes, era llevado en camilla, después de haber caído en tierra. Así ponía de manifiesto a los ojos de todo el poder de Dios. 9. Su estado era tal que del cuerpo del impío brotaban los gusanos, estando vivo aún, la carne se le caía a pedazos, en medio de dolores y sufrimientos, y el ejército apenas podía soportar el hedor que emanaba de él. 10. A causa de ese olor insoportable, nadie podía llevar ahora al que poco antes se creía capaz de tocar los astros del cielo. Arrepentimiento de Antíoco 4. 11. Solo entonces, en aquel estado de postración, comenzó a ceder en su desmedida soberbia y a entrar en razón, por los dolores que se hacían cada vez más intensos a causa del castigo divino. 12. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, exclamó: es justo someterse a Dios y no creerse igual a él, siendo un simple mortal. 13. Aquel malvado rogaba al soberano, de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo 14. Que declararía libre a la ciudad santa, a la que antes se había dirigido rápidamente para arrasarla y convertirla en un cementerio. 15. Que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos, no de una sepultura, sino de ser arrojados, junto con sus hijos, como pasto de las fieras y de las aves de rapiña. 16. Que adornaría con los más hermosos presentes el templo santo que antes había saqueado, que devolvería con creces los objetos sagrados y que proveería con sus propios ingresos los fondos necesarios para los sacrificios. 17. Y finalmente, que se haría judío y recorrería todos los lugares habitados, proclamando el poder de Dios. Carta de Antíoco 4 a los judíos. 18. Como sus dolores no se calmaban de ninguna forma, porque el justo juicio de Dios se había abatido sobre él, y desesperando de su salud, escribió a los judíos, en tono de súplica, la carta que se transcribe a continuación. 19. Antíoco, rey y general, saluda a los judíos, ciudadanos respetables, deseándoles felicidad,
salud y prosperidad. 20. Si ustedes y sus hijos se encuentran bien y sus asuntos marchan conforme a sus deseos, damos inmensas gracias por eso. 21. En cuanto a mí, que estoy postrado sin fuerzas en mi lecho, conservo un afectuoso recuerdo de ustedes y de sus buenos sentimientos. Cuando regresaba de las regiones de Persia, contraje una penosa enfermedad, y he creído conveniente preocuparme por la seguridad de todos. 22. No es que desespere de mi salud, al contrario, tengo mucha confianza de que podré recuperarme de mi enfermedad. 23. Sin embargo, he tenido en cuenta que cuando mi padre emprendió una campaña a las regiones de la meseta, designó a su futuro sucesor. 24. Así, si sucedía algo imprevisto o llegaba una noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbarían, sabiendo de antemano a quién quedaba confiado el gobierno. 25. He tenido en cuenta, además, que los soberanos de los países vecinos a mi reino están al acecho, esperando cualquier ocasión favorable. Por eso, he decidido designar rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, durante mis campañas a las provincias de la meseta, ya he presentado y recomendado a la mayor parte de ustedes. 26. También a él le he escrito la carta que aquí se adjunta. Y ahora les pido encarecidamente que recuerden mis beneficios públicos y privados, y perseveren en sus buenos sentimientos hacia mí y hacia mi hijo. 27. Porque estoy persuadido de que él seguirá con moderación y humanidad el programa que yo me he trazado, y así se entenderá bien con ustedes. Muerte de Antíoco IV Epífanes. 28. Así murió aquel criminal y blasfemo. Padeciendo los peores sufrimientos, como los había hecho padecer a otros, terminó su vida en un país extranjero, en medio de las montañas y en el más lamentable infortunio. 29. Filipo, su compañero de infancia, conducía el cadáver, pero no fiándose del hijo de Antíoco, se dirigió a Egipto, donde reinaba Ptolomeo Filométor. Purificación y dedicación del templo. Capítulo 10. 1. Macabeo y sus partidarios, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. 2. Derribaron los altares erigidos por los extranjeros en la vía pública y también los recintos sagrados. 3. Una vez purificado el templo, construyeron otro altar. Luego, sacando fuego del pedernal, ofrecieron un sacrificio, después de 2 años de interrupción, y renovaron el incienso, las lámparas y los panes de la ofrenda. 4. Hecho esto, postrados profundamente, suplicaron al Señor que nunca más los dejara caer en semejantes desgracias, y si alguna vez volvían a pecar, los corrigiera él mismo con bondad, en lugar de entregarlos a los paganos blasfemos y crueles. 5. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mes de Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. 6. Todos la celebraron con alegría, durante 8 días, como se celebra la fiesta de las chozas, recordando que poco tiempo antes habían tenido que pasar esa misma fiesta en las montañas y las cavernas, igual que las fieras. 7. Por eso, llevando en la mano tesos, ramas verdes y palmas, elevaban himnos a aquel que había llevado a término la purificación de su lugar santo. 8. Y por una resolución votada públicamente, ordenaron que toda la nación de los judíos celebrara cada año esta misma fiesta. El suicidio de Ptolomeo Macrón. 9. Tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, llamado Epífanes. 10. Ahora vamos a exponer los hechos concernientes a Antíoco Eupator, hijo de aquel impío, relatando sucintamente los males que acompañan a las guerras. 11.
después que heredó el trono, puso al frente de los asuntos de Estado a un tal Lisias, nombrándolo además gobernador supremo de Celesiria y Fenicia. 12. A todo esto, Ptolomeo, llamado Macrón, que fue el primero en tratar con justicia a los judíos, reparando así las injusticias cometidas, procuraba resolver pacíficamente los asuntos referentes a ellos. 13. A causa de esto, fue acusado ante Eupator por los amigos del rey, y a cada momento oía que lo llamaban traidor por haber abandonado Chipre, cuyo gobierno le había confiado Filométor, para pasarse a Antíoco Epífanes. Y al no poder desempeñar con honor tan alto cargo, se quitó la vida, envenenándose. La victoria de Judas Macabeo sobre los idumeos. 14. Gorgias, nombrado jefe militar de la región, mantenía un ejército de mercenarios y no perdía la ocasión de hostigar a los judíos. 15. Al mismo tiempo que él, los idumeos, que dominaban importantes fortificaciones, hostilizaban a los judíos y trataban de fomentar la guerra, acogiendo a los fugitivos de Jerusalén. 16. Los partidarios del Macabeo, después de celebrar una rogativa y de pedir a Dios que luchara en favor de ellos, se lanzaron contra las fortificaciones de los idumeos. 17. Los atacaron resueltamente y se apoderaron de las fortalezas, haciendo retroceder a todos los que combatían en las murallas y degollando a cuantos caían en sus manos. Así mataron por lo menos a 20.000. 18. En 2 torres muy bien fortificadas y abastecidas de todo lo necesario para resistir el asedio, se habían refugiado no menos de 9.000 hombres. 19. El Macabeo dejó entonces a Simón y a José, junto con Zaqueo y muchos otros, en número suficiente para asediarlos, y él partió para otros lugares donde era más necesaria su presencia. 20. Pero los hombres de Simón, dominados por la codicia, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres y, a cambio de 70.000 dracmas, dejaron escapar a unos cuantos. 21. Cuando el Macabeo se enteró de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido por dinero a sus hermanos, dejando en libertad a sus propios enemigos. 22. Luego los hizo ejecutar por traidores e inmediatamente tomó las 2 torres. 23. Llevando todo a feliz término, con las armas en la mano, logró matar en las 2 fortalezas a más de 20.000 hombres. Victoria de Judas sobre Timoteo. 24. Timoteo, que ya antes había sido derrotado por los judíos, después de reclutar numerosas tropas extranjeras y de reunir una considerable cantidad de caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. 25. Mientras él se aproximaba, el Macabeo y sus hombres cubrieron de polvo su cabeza y se ciñeron la cintura con cilicios, para suplicar a Dios. 26. Postrados al pie del altar, le pedían que se mostrara propicio con ellos, haciéndose enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como lo declara la ley. 27. Al terminar la súplica, empuñaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estuvieron cerca de sus enemigos, se detuvieron. 28. Al despuntar el alba, los 2 bandos se lanzaron al combate. Unos tenían como prenda de éxito y de victoria, además de su valor, su confianza en el Señor, los otros combatían impulsados solo por su arrojo. 29. En lo más encarnizado de la batalla, los enemigos vieron aparecer en el cielo 5 hombres majestuosos montados en caballos con frenos de oro, que se pusieron al frente de los judíos. 30. Esos hombres colocaron al Macabeo en medio de ellos y, cubriéndolo con sus armas, lo hicieron invulnerable, mientras arrojaban flechas y rayos contra los adversarios.
Estos, enceguecidos por el resplandor, se dispersaron en el más completo desorden. 31. Así perecieron 20.500 soldados y 600 jinetes. La conquista de Gezer. 32. El mismo Timoteo tuvo que refugiarse en una fortaleza muy bien defendida, llamada Gezer, donde gobernaba Quereas. 33. Las tropas de Macabeo, enardecidas por la victoria, sitiaron la ciudadela durante 4 días. 34. Los defensores, confiados en la solidez inexpugnable de la plaza fuerte, proferían blasfemias y maldiciones. 35. Pero al amanecer del 5.º día, 20 jóvenes de las tropas del Macabeo, enfurecidos por las blasfemias, saltaron virilmente sobre la muralla y, con ímpetu salvaje, mataban a todos los que se les ponían delante. 36. Otros, igualmente, escalaban el muro para atacar a los sitiados por el lado opuesto, prendían fuego a las torres y, encendiendo hogueras, quemaban vivos a los blasfemos. Otros, mientras tanto, derribaron las puertas y, abriendo paso al resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. 37. A Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y con Apolófanes. 38. Una vez concluidas estas proezas, bendijeron al Señor con himnos y acciones de gracias, porque Él había concedido tan grandes beneficios a Israel y les había dado la victoria. Campaña frustrada de Lisias. Capítulo 11. 1. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y familiar del rey, que estaba al frente de los asuntos de Estado. 2. Reunió unos 80.000 hombres y toda la caballería y marchó contra los judíos. Tenía la intención de convertir la ciudad en un lugar de residencia para los griegos. 3. De hacer del santuario una fuente de recursos, como los otros santuarios de los paganos, y de poner en venta cada año el cargo de sumo sacerdote. 4. Él no tenía en cuenta para nada el poder de Dios, porque estaba engreído con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. 5. Una vez que penetró en Judea, se acercó a Betsur, una plaza fuerte que distaba unos 28 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. 6. Cuando los partidarios del Macabeo supieron que Lisias había sitiado la fortaleza, comenzaron a suplicar al Señor con gemidos y lágrimas, unidos a la multitud, pidiéndole que enviara un ángel protector para salvar a Israel. 7. El propio Macabeo, que fue el primero en empuñar las armas, exhortó a los demás a afrontar el peligro junto con él, a fin de salvar a sus hermanos. Todos se lanzaron al combate con gran entusiasmo. 8. Y cuando todavía estaban cerca de Jerusalén, apareció al frente de ellos un jinete con vestiduras blancas y esgrimiendo armas de oro. 9. Todos bendijeron unánimemente al Dios misericordioso, y se enardecieron de tal manera, que estaban dispuestos a acometer, no solo contra los hombres, sino también contra las bestias más feroces y aun contra murallas de hierro. 10. Así avanzaron en orden de batalla, protegidos por su aliado celestial, porque el Señor se había compadecido de ellos. 11. Y lanzándose como leones contra los enemigos, derribaron a 11.000 soldados y a 1.600 jinetes, y a todos los demás los obligaron a huir. 12. La mayoría de estos escaparon heridos y sin armas, y el mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Paz de Lisias con los judíos. 13. Como Lisias no era ningún insensato, reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir, y reconoció que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía con ellos.
14. Entonces les envió una embajada para proponerles una reconciliación en condiciones razonables, prometiéndoles que induciría al rey a hacerse amigo de ellos. 15. El Macabeo, no teniendo otra preocupación que el bien público, accedió a todas las propuestas de Lisias, y el rey concedió todo lo que el Macabeo había pedido por escrito a Lisias en favor de los judíos. Carta de Lisias a los judíos. 16. La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente: Lisias saluda a la comunidad de los judíos. 17. Juan y Absalón, los legados de ustedes, al entregarme por escrito sus peticiones, me han pedido una respuesta favorable respecto de lo allí consignado. 18. Ya he comunicado al rey todo lo que era necesario notificarle, y él ha otorgado todo lo que le pareció admisible. 19. Por lo tanto, si mantienen su buena disposición respecto del Estado, yo procuraré favorecerlos en adelante. 20. En cuanto a las cuestiones de detalle, he dado instrucciones a sus enviados y a los míos, para que las discutan con ustedes. 21. Que les vaya bien. Año 148, el 24 del mes de Dioscoro. Carta de Antíoco V. Eupator a Lisias. 22. La carta del rey estaba concebida en estos términos: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. 23. Habiendo pasado nuestro Padre a la compañía de los dioses, deseamos que los súbditos de nuestro reino puedan dedicarse sin temor al cuidado de sus propios intereses. 24. Y como hemos sabido que los judíos no quieren adoptar las costumbres helénicas promovidas por nuestro Padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y piden que se les permita vivir conforme a sus leyes. 25. Deseosos de que también esta nación esté tranquila, decretamos que su santuario sea restituido a su primitivo estado y que ellos se gobiernen de acuerdo con las costumbres de sus antepasados. 26. Por lo tanto, harás un buen servicio enviándoles una embajada de paz, a fin de que, conociendo nuestra decisión, puedan vivir confiados y se dediquen de buen ánimo a sus propias ocupaciones. Carta de Antíoco IV Epífanes a los judíos. 27. Esta es la carta del rey al pueblo. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos y a todos los judíos. 28. Es nuestro deseo que se encuentren bien. También nosotros gozamos de perfecta salud. 29. Menelao nos ha hecho saber el deseo que ustedes tienen de volver a sus propios hogares. 30. A todos los que se pongan en camino antes del 30 del mes de Sántico, se les asegura la impunidad. 31. Los judíos podrán gobernarse según sus leyes, como lo hacían antes, especialmente en lo que se refiere a los alimentos, y ninguno de ellos será molestado para nada a causa de las faltas cometidas por ignorancia. 32. Les envío además a Menelao para que les infunda confianza. 33. Que les vaya bien. Año 148, el 15 del mes de Sántico. Carta de los romanos a los judíos. 34. También los romanos enviaron a los judíos la siguiente carta: Quinto Menio y Tito Manio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. 35. Damos nuestro consentimiento a todo lo que les ha concedido Lisias, familiar del rey. 36. Pero en lo que respecta a lo que él consideró que debía someter al juicio del rey, envíenos urgentemente a alguien con instrucciones detalladas sobre el particular, para que las expongamos como les conviene a ustedes, ya que vamos a ir a Antioquía. 37. Mándenos a algunos lo antes posible, a fin de que también nosotros conozcamos el punto de vista de ustedes. 38. Salud. Año 148, el 15 del mes de Sántico.
La masacre de Jope. Capítulo 12. 1. Concluidas las negociaciones, Lisias volvió a donde estaba el rey, mientras los judíos se dedicaban a los trabajos del campo. 2. Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo y Apolonio, hijo de Ginio, además de Jerónimo y Demofón, y también Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir tranquilos ni disfrutar de la paz. 3. Algunos habitantes de Jope, por su parte, perpetraron un enorme crimen. En efecto, invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con sus mujeres e hijos a unas embarcaciones que habían equipado, disimulando las malas intenciones que tenían contra ellos. 4. Como se trataba de una decisión unánime de toda la ciudad, los judíos aceptaron la invitación, porque deseaban vivir en paz y no tenían ninguna sospecha. Pero una vez que estuvieron en alta mar, los tiraron al agua, así murieron alrededor de 200. Represalias de Judas Macabeo contra Jope y Yamnia. 5. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida contra sus compatriotas, hizo saber a sus hombres lo que había pasado. 6. Y después de invocar a Dios, el justo juez, se dirigió contra los asesinos de sus hermanos, incendió el puerto durante la noche, prendió fuego a las embarcaciones e hizo perecer a los que se habían refugiado allí. 7. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se retiró con la intención de volver y exterminar por completo la población de Jope. 8. Informado, entre tanto, de que los de Yamnia maquinaban hacer algo parecido con los judíos que vivían allí, 9. Atacó también durante la noche a los yamnitas e incendió el puerto y la flota, de manera que el resplandor de las llamas se vio incluso en Jerusalén, a una distancia de casi 50 kilómetros. Victoria de Judas contra los árabes. 10. Cuando estaba a 2 kilómetros de allí, en una expedición contra Timoteo, lo atacaron unos árabes, eran no menos de 5.000 de a pie y 500 jinetes. 11. Se entabló una lucha encarnizada, y las tropas de Judas obtuvieron la victoria, gracias al auxilio de Dios. Los nómadas, derrotados, pidieron la paz a Judas, comprometiéndose a darles ganado y a ayudarlos en lo sucesivo. 12. Judas, comprendiendo que podrían prestarle muchos servicios, accedió a hacer la paz con ellos y, después de estrecharse la mano, los árabes regresaron a sus campamentos. Destrucción de Caspín. 13. Luego atacó a una ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por gente de diversas nacionalidades, que se llamaba Caspín. 14. Los sitiados, confiando en la solidez de las murallas y en la reserva de víveres, trataban despectivamente a los hombres de Judas, insultándolos y profiriendo blasfemias y maldiciones. 15. Judas y sus compañeros, después de invocar al Supremo Señor del Universo que, sin arietes ni máquinas de guerra, derribó a Jericó en tiempos de Josué, asaltaron ferozmente la muralla. 16. Y apoderándose de la ciudad, por la voluntad de Dios, realizaron una matanza indescriptible, hasta tal punto que el lago vecino, de 15 metros de ancho, parecía colmado con la sangre que lo había inundado. La derrota de Timoteo. 17. Luego se alejaron de allí 150 kilómetros y llegaron a Járaca, donde vivían los judíos llamados tubienos. 18. Pero no encontraron a Timoteo por aquellas regiones, porque en vista de que no conseguía nada, se había retirado de allí, no sin antes dejar en cierto lugar una guarnición bastante fuerte. 19. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, avanzaron contra la fortaleza y mataron a los hombres que Timoteo había dejado en ella, eran más de 10.000. 20. Luego el Macabeo distribuyó su ejército en batallones,
puso al frente a aquellos 2 capitanes y se dirigió contra Timoteo, que había reunido 120.000 soldados y 2.500 jinetes. 21. Al enterarse de que se acercaba Judas, Timoteo mandó que las mujeres y los niños, junto con el resto del equipaje, se adelantaran hasta la fortaleza llamada Carnión, que era inexpugnable y de difícil acceso, por lo accidentado del terreno. 22. Apenas apareció el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos, porque se manifestó ante ellos aquel que todo lo ve. Entonces huyeron en todas direcciones, de manera que muchas veces se herían unos a otros y se atravesaban entre ellos mismos con sus espadas. 23. Judas los perseguía implacablemente, acribillando a aquellos impíos, y así llegó a matar a unos 30.000. 24. Timoteo, que cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro, les pidió con mucha habilidad que lo dejaran en libertad, porque los padres y hermanos de muchos de ellos estaban en su poder y corrían el riesgo de ser ejecutados. 25. Cuando les aseguró con toda clase de argumentos que los devolvería sanos y salvos, lo pusieron en libertad para salvar a sus hermanos. 26. Después, Judas marchó contra Carnión y contra el templo de Atargatis y mató a 25.000 personas. La campaña contra Efrón. 27. Una vez derrotados y destruidos estos enemigos, Judas emprendió una campaña contra la plaza fuerte de Efrón, donde se había establecido Licias con gente de todas partes. Jóvenes vigorosos apostados delante de las murallas combatían con vigor, y en el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. 28. Después de invocar al soberano que aplasta con su poder las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron allí a unas 25.000 personas. El paso por Escitópolis. 29. Partiendo de allí, avanzaron contra Escitópolis, que dista de Jerusalén unos 110 kilómetros. 30. Pero los judíos que vivían allí les atestiguaron que los habitantes de la ciudad los habían tratado con benevolencia y les habían brindado una buena acogida en momentos de adversidad. 31. Entonces Judas y sus compañeros les dieron las gracias y los exhortaron a seguir siendo deferentes con sus compatriotas. Luego regresaron a Jerusalén, porque se acercaba la fiesta de las semanas. Campaña y victoria sobre Gorgias. 32. Pasada la fiesta llamada de Pentecostés, se dirigieron contra Gorgias, gobernador de Idumea. 33. Este salió a atacarlos con 3.000 soldados y 400 jinetes. 34. Y cayeron en el combate algunos judíos. 35. Un tal Dositeo, valeroso jinete de las tropas de Basenor, se apoderó de Gorgias y, tirándole de la capa, lo arrastraba con fuerza a fin de capturar vivo a aquel infame. Pero un jinete tracio se abalanzó sobre Dositeo y lo hirió por la espalda, y así Gorgias pudo huir hacia Marisa. 36. Como los hombres de Estrín estaban extenuados por haber combatido durante mucho tiempo, Judas rogó al Señor que se manifestara como su aliado y su guía en el combate. 37. Y entonando en la lengua de sus padres un himno de guerra, cayó sorpresivamente sobre los hombres de Gorgias y los derrotó. El sacrificio por los soldados muertos en la batalla. 38. Luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como estaba ya próximo el 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. 39. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en los sepulcros familiares.
40. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yahmia, que la ley prohíbe tener a los judíos. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. 41. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas. 42. E hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. 43. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. 44. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. 45. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Campaña de Antíoco V y Lisias y suplicio de Menelao. Capítulo 13. 1. El año 149, los hombres de Judá se enteraron de que Antíoco Upátor avanzaba contra Judea con un ejército numeroso. 2. Y que con él venía Lisias, su tutor y encargado de los asuntos de Estado. Ambos conducían un ejército griego de 110.000 soldados, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. 3. También se unió a ellos Menelao, el cual, con toda mala intención, trataba de ganarse a Antíoco, no para salvar a su patria, sino para ser restablecido en su cargo. 4. Pero el rey de los reyes provocó la indignación de Antíoco contra aquel criminal, porque Lisias le hizo ver que aquel hombre era el causante de todos los males. Entonces Antíoco ordenó que lo llevaran a Berie para que lo mataran según las costumbres del lugar. 5. Allí hay una torre de 25 metros, llena de ceniza, provista de una máquina giratoria inclinada por todas partes hacia la ceniza. 6. Es costumbre arrojar en ese lugar a los reos de robo sacrílego o de algún otro crimen enorme, a fin de hacerlos morir. 7. Con este suplicio murió el impío Menelao, sin ser ni siquiera sepultado en la tierra. 8. Esto le sucedió con toda justicia. En efecto, aquel que había perpetrado tantos crímenes contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagrados, encontró él mismo la muerte en la ceniza. Victoria de Judas Macabeo en Modín. 9. El rey avanzaba, animado de brutales sentimientos, dispuesto a tratar a los judíos con más crueldad que su mismo padre. 10. Al enterarse de esto, Judas ordenó a sus tropas que invocaran al Señor día y noche, para que también esa vez, como en otras ocasiones, acudiera en auxilio de los que estaban en peligro de ser despojados de la ley, de la patria y del santuario. 11. Y no permitirá que el pueblo, que apenas comenzaba a reanimarse, cayera en manos de paganos blasfemos. 12. Todos unánimemente cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con lamentaciones, ayunos y postraciones durante 3 días seguidos. Entonces Judas los arengó, animándolos a estar preparados. 13. Después de reunirse en particular con los ancianos, resolvió no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y se adueñara de la ciudad, sino ponerse en marcha para decidir la situación con la ayuda de Dios. 14.
Judas, dejándolo todo en manos del Creador del universo, exhortó a sus compañeros a luchar valerosamente hasta la muerte por las leyes, el santuario, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego acampó en las inmediaciones de Modín. 15. Y dando a sus hombres este santo y seña, victoria de Dios, atacó durante la noche con los jóvenes más aguerridos el campamento del rey. Así dio muerte a unos 2000 hombres del ejército y al más grande de los elefantes con su conductor. 16. Finalmente, sembrando el pánico y la confusión en el ejército, se retiraron victoriosos. 17. Al amanecer, ya todo había terminado, gracias a la protección que el Señor había brindado a Judas. Derrota de Antíoco V. Eupator en Betsur. 18. El rey, que había sufrido en carne propia la audacia de los judíos, intentó apoderarse de sus fortalezas de manera sistemática. 19. Se acercó a Betsur, plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en fuga y vencido. 20. Judas envió a los sitiados todo lo que necesitaban. 21. Pero Rodoco, un hombre del ejército judío, revelaba los secretos al enemigo. Por eso fue buscado, detenido y ejecutado. 22. El rey volvió a tratar con los habitantes de Betsur, hizo las paces con ellos y se retiró. Acuerdo de Antíoco V con los judíos. Luego atacó a las tropas de Judas, pero fue derrotado. 23. En ese momento supo que Filipo, a quien había dejado en Antioquía al frente del gobierno, se había sublevado. Muy consternado, mandó llamar a los judíos y juró someterse a sus legítimas demandas. Después de esta reconciliación, ofreció un sacrificio, honró al santuario y se mostró generoso con el lugar santo. 24. El rey prestó una buena acogida al Macabeo y dejó a Hegemónidas como gobernador desde Ptolemaida hasta la región de los Gerraínos. 25. Luego se trasladó a Ptolemaida, pero sus habitantes, descontentos por ese tratado, se indignaron y querían anular lo convenido. 26. Entonces Licia subió a la tribuna y defendió el asunto lo mejor que pudo. Así los persuadió, logró calmarlos y los dispuso favorablemente. Después partió para Antioquía. Esto es lo que sucedió con la expedición y la retirada del rey. Las intrigas de Álcimo ante Demetrio y... Capítulo 14. 1. Al cabo de 3 años, Judas y sus hombres recibieron la noticia de que Demetrio, el hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota. 2. Adueñándose del país y haciendo ejecutar a Antíoco y a su tutor Lisias. 3. Un cierto Álcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había contaminado voluntariamente en el tiempo de la ruptura con el paganismo, comprendiendo que él ya no podía rehabilitarse ni acceder al altar sagrado. 4. Fue a ver al rey Demetrio hacia el año 151 y le obsequió una corona de oro y una palma, además de los acostumbrados ramos de olivo del templo. Y aquel día se contentó con eso. 5. Pero él encontró una ocasión propicia para sus perversos designios, cuando Demetrio lo convocó ante el consejo y lo consultó acerca de las actitudes y planes de los judíos. Álcimo respondió. 6. Los judíos llamados asideos, capitaneados por Judas Macabeo, fomentan la guerra y las sediciones y no dejan que el reino viva en paz. 7. Debido a eso, aunque he sido despojado de la dignidad heredada de mis antepasados, me refiero al sumo sacerdocio, he venido aquí. 8. En primer lugar, sinceramente preocupado por los intereses del rey y, en segundo lugar, por consideración hacia mis compatriotas.
A causa de la conducta irreflexiva de los hombres ya mencionados, toda nuestra nación padece no pocos infortunios. 9. Por eso, ya que tú eres el rey, una vez que te informes detalladamente de todo esto, vela por nuestro país y nuestra nación amenazados por todas partes, de acuerdo con los sentimientos humanitarios que demuestras hacia todos. 10. Ciertamente, mientras Judas viva, es imposible que el Estado goce de paz. Expedición de Nicanor contra los judíos. 11. Apenas Álcimo pronunció estas palabras, los demás amigos del rey que eran hostiles a Judas, se apresuraron a incitar aún más a Demetrio. 12. Este designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía la tropa de los elefantes, lo nombró gobernador de Judea, y lo envió. 13. Con la orden de matar a Judas y dispersar a sus partidarios, restableciendo a Álcimo como sumo sacerdote del templo más excelso. 14. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas, se unieron en masa a Nicanor, pensando que los infortunios y las derrotas de los judíos serían sus propias victorias. Enfrentamiento de Nicanor con los judíos. 15. Cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo y suplicaron a aquel que había establecido a su pueblo para siempre y nunca dejaba de proteger a su propia herencia en forma bien visible. 16. Bajo la orden de su jefe, partieron inmediatamente de allí y se trabaron en lucha con ellos junto al poblado de Dessau. 17. Simón, el hermano de Judas, había entrado en combate con Nicanor, pero sufrió un ligero revés a causa del ataque sorpresivo de los enemigos. 18. Nicanor, enterado de la audacia de los hombres de Judas y del valor con que defendían a su patria, temió definir la situación de una manera sangrienta. 19. Por eso envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para concertar la paz. La alianza entre Judas y Nicanor. 20. Después de un detenido examen de la propuesta, el jefe la comunicó a las tropas y por decisión unánime aceptaron el tratado. 21. Se fijó un día en que los jefes se reunirían a solas en un lugar determinado, se puso una tarima de cada lado y se prepararon asientos. 22. Judas distribuyó algunos hombres armados en puntos estratégicos por si se producía inesperadamente algún ataque a traición por parte de los enemigos. Sin embargo, la entrevista se realizó normalmente. 23. Nicanor vivía en Jerusalén sin molestar a nadie, incluso licenció a las tropas que se le habían incorporado en masa. 24. Se veía constantemente con Judas y sentía por él un sincero aprecio. 25. Le aconsejó que se casara y que tuviera hijos. Judas se casó y vivió tranquilamente, disfrutando de la vida. Nuevas acusaciones de Álcimo contra Judas Macabeo. 26. Cuando Álcimo vio la comprensión que reinaba entre ellos, consiguió una copia del pacto celebrado y se presentó ante Demetrio, diciéndole que Nicanor abrigaba sentimientos contrarios a los intereses del Estado, ya que había nombrado lugarteniente suyo a Judas, el rival de su reino. 27. El rey se puso fuera de sí, excitado por las calumnias de ese miserable, escribió a Nicanor, manifestándole su disgusto por el acuerdo y ordenándole que le mandara inmediatamente preso a Antioquía al Macabeo. 28. Cuando Nicanor recibió la noticia, quedó desconcertado, porque le indignaba romper el acuerdo sin que aquel hombre hubiera cometido ninguna injusticia. 29. Pero como no era posible oponerse al rey, buscaba la ocasión favorable para cumplir la orden valiéndose de alguna estratagema. 30. El Macabeo, por su parte, viendo que Nicanor lo trataba más secamente y que le demostraba una gran frialdad en sus relaciones habituales,
pensó que esa actitud no presagiaba nada bueno. Entonces reunió a un buen número de sus compañeros y se ocultó de Nicanor. Amenaza de Nicanor contra el templo. 31. Cuando éste advirtió que Judas se había burlado de él tan hábilmente, se presentó en el augusto y santo templo, mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a aquel hombre. 32. Como ellos juraron que no sabían dónde se encontraba el hombre que buscaba. 33. Él, extendiendo la mano derecha hacia el santuario, pronunció este juramento: si no me entregan prisionero a Judas, arrasaré este recinto consagrado a Dios, derribaré el altar y levantaré aquí mismo un espléndido templo a Dionisos. 34. Dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con las manos extendidas hacia el cielo, invocaron a aquel que había combatido incesantemente en favor de nuestra nación, diciendo: 35. Tú, Señor de todas las cosas, que no necesitas de nada, has querido que el santuario donde tú habitas estuviera en medio de nosotros. 36. Por eso ahora, Señor Santo, lleno de toda santidad, preserva para siempre de toda profanación esta casa recién purificada. Celo religioso y trágico fin de Rasís. 37. Un tal Rasís, uno de los ancianos de Jerusalén, buen patriota, sumamente estimado y llamado por su bondad, padre de los judíos, fue denunciado a Nicanor. 38. Él, en los primeros tiempos de la ruptura con el paganismo, había abrazado la causa del judaísmo, entregándose a ella en cuerpo y alma, con una gran entereza. 39. Nicanor, queriendo poner en evidencia la hostilidad que profesaba contra los judíos, envió más de 500 soldados para detenerlo. 40. Porque le parecía que, tomándolo prisionero, ocasionaba un gran perjuicio a los judíos. 41. Cuando las tropas estaban a punto de ocupar la torre, forzando la puerta de entrada y dando órdenes de traer fuego e incendiar las puertas, Rasís, acorralado por todas partes, se arrojó sobre su espada. 42. Él prefirió morir noblemente antes que caer en manos de aquellos desalmados y soportar ultrajes indignos de su nobleza. 43. Pero, por lo precipitado del ataque, no acertó el golpe, y como las tropas ya se abrían paso a través de las puertas, subió valerosamente a lo alto del muro y se arrojó con intrepidez sobre la multitud. 44. Ésta retrocedió a una cierta distancia y él cayó en medio del espacio vacío. 45. Estando aún con vida, lleno de ardor, se incorporó sangrando copiosamente, y a pesar de sus graves heridas, pasó corriendo por entre las tropas y se paró sobre una roca escarpada. 46. Cuando ya estaba completamente exangüe, se arrancó las entrañas y, tomándolas con ambas manos, las arrojó contra aquella gente. Así, invocando al Señor de la vida y del Espíritu para que un día se las devolviera, murió aquel hombre. Actitud blasfema de Nicanor. Capítulo 15. 1. Cuando Nicanor supo que los hombres de Judá se hallaban en las regiones de Samaria, resolvió atacarlos sin ningún riesgo el día de descanso. 2. Los judíos que iban con él por la fuerza, le dijeron: no los mates tan despiadada y cruelmente, respeta más bien el día que ha sido santificado especialmente por aquel que todo lo ve. 3. El muy perverso preguntó si había en el cielo un soberano que hubiera ordenado celebrar el día sábado. 4. Ellos le respondieron: el mismo Señor que vive en el cielo es el soberano que ha mandado observar el séptimo día. 5. Él replicó: también yo soy soberano en la tierra y ordeno empuñar las armas para servir al rey. Sin embargo, no llegó a realizar su funesto designio.
Exhortación y sueño de Judas Macabeo. 6. Nicanor, ensoberbecido sobremanera, había decidido levantar un monumento público, con los trofeos ganados a los hombres de Judas. 7. Por el contrario, el Macabeo mantenía una confianza inalterable, esperando recibir la ayuda del Señor. 8. Él exhortaba a sus compañeros a no temer el ataque de los paganos y a contar con la victoria que también esta vez les vendría de la mano del Todopoderoso, recordando los auxilios que antes habían recibido del cielo. 9. También los alentaba, por medio de la ley y los profetas, recordándoles los combates que habían sostenido exitosamente, y así reavivó su coraje. 10. Y al mismo tiempo que les infundía valor, los estimulaba mostrándoles la deslealtad de los paganos y cómo violaban sus juramentos. 11. De esa manera, armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, cuanto con la confianza que infunden las palabras de aliento. Además, les expuso un sueño totalmente fidedigno, que los alegró a todos. 12. Él había visto lo siguiente: Onías, el que había sido sumo sacerdote, hombre cabal, de trato modesto, de carácter afable, de hablar mesurado, ejercitado desde niño en todas las prácticas virtuosas, oraba con los brazos extendidos por toda la comunidad de los judíos. 13. Luego apareció también un personaje que se destacaba por sus cabellos blancos y su prestancia, revestido de una dignidad soberana y majestuosa. 14. Entonces Onías tomó la palabra y dijo: Este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos, y ora sin cesar por su pueblo y por la ciudad santa. 15. Después Jeremías extendió su mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, diciendo mientras se la daba: 16. Recibe esta espada santa como un don de Dios, con ella destruirás a tus enemigos. Preparativos para el combate. 17. Reconfortados con estas bellísimas palabras de Judas, capaces de llevar al heroísmo y de robustecer los corazones juveniles, todos decidieron no quedarse a la defensiva, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva, y decidir la situación luchando con la mayor valentía, porque estaban en peligro la ciudad, las instituciones sagradas y el santuario. 18. El cuidado de las mujeres y los niños, de sus hermanos y parientes, pasaba a segundo plano. Lo primero y principal era el templo consagrado. 19. Y no era menor la angustia de los que habían quedado en la ciudad, preocupados como estaban por el combate que se iba a librar en campo abierto. 20. Todos aguardaban el desenlace inminente. Los enemigos ya se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes estaban situados en lugares estratégicos y la caballería se había ubicado en los flancos. Súplica de Judas Macabeo antes del combate. 21. Entonces el Macabeo, al ver las tropas que tenía delante, la variedad de las armas con que estaban equipadas y la ferocidad de los elefantes, extendió las manos hacia el cielo e invocó al Señor que hace prodigios, porque sabía muy bien que no es por medio de las armas, sino de la manera como Él lo decide, que otorga la victoria a los que la merecen. 22. Él hizo su invocación con estas palabras: Tú, gran Señor, enviaste a tu ángel a Ezequías, rey de Judá, y él exterminó a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. 23. Envía también ahora, soberano del cielo, un ángel protector delante de nosotros para sembrar el pánico y el terror. 24. Que por la fuerza de tu brazo queden aterrados los que avanzan blasfemando contra tu pueblo santo. Así terminó su oración. Derrota y muerte de Nicanor. 25. Mientras las tropas de Nicanor avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra,
26. Los hombres de Judas se enfrentaron con sus enemigos entre invocaciones y plegarias. 27. Ellos luchaban con sus manos y con el corazón oraban a Dios. Así abatieron a no menos de 35,000 hombres y se regocijaron por la visible intervención de Dios. 28. Cuando volvían gozosos del combate, reconocieron a Nicanor, tendido en tierra con su armadura. 29. Entre gritos y clamores, bendecían al Señor en la lengua de sus padres. 30. Después, el que se había entregado por entero, en cuerpo y alma, combatiendo en primera línea por sus compatriotas, el que había conservado hacia ellos el afecto de su juventud, mandó cortar la cabeza y un brazo entero de Nicanor y ordenó que los llevaran a Jerusalén. 31. Al llegar allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso delante del altar y mandó buscar a los de la ciudadela. 32. Entonces les mostró la cabeza del malvado Nicanor y el brazo que aquel blasfemo, en un arrebato de soberbia, había levantado contra la santa casa del Todopoderoso. 33. Luego mandó que la lengua del impío Nicanor fuera cortada a pedazos y arrojada a los pájaros, y que su brazo fuera colgado frente al santuario, como pago de su insensatez. 34. Todos elevaron sus bendiciones hacia el cielo, en honor del Señor que se les había manifestado, exclamando: Bendito sea el que ha conservado sin mancha su lugar santo. 35. Judas mandó colgar de la ciudadela la cabeza de Nicanor, como un signo manifiesto y visible a todos de la protección del Señor. 36. Todos decretaron de común acuerdo que aquel día no se dejara de conmemorar, sino que fuera celebrado el día 13 del 12º mes, llamado Edar en arameo, víspera del día llamado de Mardoqueo. Epílogo del autor. 37. Estos son los sucesos referentes a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad quedó en poder de los hebreos, aquí mismo terminaré mi relato. 38. Si este ha sido bueno y bien logrado, no es otra cosa lo que yo pretendía. Si, por el contrario, es imperfecto y mediocre, lo cierto es que hice todo lo que pude. 39. Porque, así como beber solamente vino o solamente agua es perjudicial y, en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y produce un placer especial, de la misma manera la disposición armoniosa del relato agrada a los oídos de los que leen la obra. Y con esto, llegamos al fin.